En el País Vasco se estima que hay unos 3.000 ictus al año y 20% de ellos están relacionados con la fibrilación auricular, que es una arritmia muy frecuente y muy frecuente en personas de edad. Y de ahí que los cardiólogos tengamos un papel en la prevención del ictus, porque el ictus en estos pacientes se puede prevenir. Todo el mundo tiene miedo al ictus, ¿no? Porque es una causa de mortalidad y sobre todo es una causa de discapacidad adquirida. 2/3 de los pacientes que tienen un ictus tienen algún tipo de secuela que les impide o caminar bien o hablar bien o incluso actividades cotidianas de la vida como lavarse o valerse por sí mismos. El ictus es el daño cerebral que se produce cuando hay una lesión en una arteria cerebral. Puede formarse a nivel local en el propio cerebro o emigrar desde otra parte del cuerpo hasta asentar en una arteria cerebral y por tanto bloquear el flujo que hay en el cerebro y producir lo que se llama un ictus isquémico. Otro tipo de ictus es el ictus hemorrágico, que se produce por una rotura de una de las arterias cerebrales que produce un sangrado dentro del cerebro. Los ictus que quizás dan un poquito más de miedo son los ictus hemorrágicos y los ictus embólicos, aquellos en que la obstrucción de la arteria se produce por un trombo que viene de otra parte del cuerpo, que frecuentemente es el corazón. La fibrilación auricular tiene la característica de que dentro del corazón la existencia de esa arritmia promueve la formación de trombos. Estos trombos pueden quedar dentro del corazón, pero también pueden embolizar, viajar hacia el cerebro. Cuando el trombo llega al cerebro y obstruye la arteria es cuando se produce el ictus. La importancia es que no solo los cardiólogos, también los médicos de atención primaria, los médicos de urgencias, cuando detectamos esta arritmia, frecuentemente la anticoagulamos. Tenemos fármacos anticoagulantes que deshacen esos trombos y así evitan que los trombos se formen, viajen y produzcan el ictus. La fibrilación auricular es el factor determinante, pero hay otros como la edad avanzada, la presencia de hipertensión arterial, la presencia o antecedente de insuficiencia cardíaca, la presencia de enfermedad vascular de algún tipo. Todos estos factores van aumentando, se van sumando y aumentan el riesgo de ictus, de manera que si solo tienes uno de ellos tendrás un riesgo de ictus menor que si tienes 3 de ellos. El ictus podemos prevenirlo, como he dicho, con la aplicación de fármacos adecuados, ¿no? En el caso de la fibrilación auricular, aparte de su control como arritmia, control en frecuencia cardíaca, estabilización de la tensión arterial, es imprescindible en la mayor parte de los casos el indicar una anticoagulación. Hasta hace unos años solo teníamos un tipo de anticoagulantes que es muy conocido seguramente por los usuarios, que precisa pinchazos frecuentes para establecer el rango terapéutico en que funciona, de manera que si nos dejamos una dosis baja sigue existiendo un riesgo residual de ictus y si nos pasamos de la dosis existe un riesgo de hemorragia. Esto, aparte de dar cierta inseguridad, ¿no? Además es muy incómodo para los pacientes porque tienen que estar controlándose una media de 14 pinchazos anuales para estar lo que se considera aceptablemente bien anticoagulados. Desde hace unos años existen otro tipo de anticoagulantes que se llamaron nuevos anticoagulantes, que ahora llamamos ya anticoagulantes de acción directa, que tienen la ventaja de ser más seguros respecto a los antiguos y que además son muy cómodos para el paciente porque no precisan tener un pinchazo mensual para su control, ¿no? Entonces, como digo, estos fármacos previenen el ictus, además producen menos hemorragias mayores, menos hemorragias intracraneales y resultan muy, como digo, muy cómodos para los pacientes. La anticoagulación con los nuevos anticoagulantes que está indicada en práctica clínica, en las guías que seguimos los médicos de práctica clínica, está un poco más restringida desde el punto de vista de la administración, ¿no? No podemos aplicarlos, indicarlos en todos los casos que nos gustarían y que las guías de práctica clínica nos recomiendan.
y entonces en esto, bueno, nosotros los médicos vemos una oportunidad para la mejora de estos nuevos anticoagulantes, estos anticoagulantes directos, que depende por supuesto siempre de nuestras autoridades sanitarias. En el caso de que no podamos darlo, siempre que nuestras guías de práctica clínica nos dicen que debemos de darlo como fármaco de primera línea, hay que optar por la opción que hablábamos de los anticoagulantes antiguos, digamos antiguos, que son los que hay que pinchar el dedo y exigen un estricto control. O el problema a veces es la falta de financiación. Hay pacientes en los que está indicado este tratamiento, pero que la Administración Sanitaria no considera que lo deba de financiar, y entonces es perfectamente posible que los médicos indiquemos ese tratamiento y que el paciente sea el que se lo pague. O sea, el tratamiento está bien indicado, pero lo que no cubre el sistema sanitario en ocasiones es la financiación.